esto está aquí suelto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Estamos aquí en la casa, se ha convertido en la casa del Señor. Estamos aquí en mi hogar. Vamos a iniciar ya en este tomo 8, unidad 2, el fruto del Espíritu. Aquellos que pues están pendientes, pues hoy comenzaremos la clase solamente conmigo, nuestro hermano Nelson, quien me ha estado acompañando durante toda esta unidad 2. Ha tenido que quedarse en el trabajo, así que por asuntos del trabajo no puede estar con nosotros en esta hora, pero vamos entonces a dar la clase todos juntos aquí conmigo. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer una recapitulación. En esta recapitulación estoy mencionando los primeros, en la lección que tuvimos 2 semanas atrás, estuvimos hablando de la parte del fruto, los primeros 3, el amor, el gozo y paz. Luego continuamos con las otras 3 partes del fruto del Espíritu, con benignidad, bondad, no me acuerdo el otro, paciencia. Y hoy vamos entonces a tratar con la fe o fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio, dependiendo de la versión que estés utilizando. Con los primeros 3, cuando estuvimos hablando acerca de amor, gozo y paz, entendimos que estos no son meramente emociones. Esta parte del fruto no son meramente emociones, sino más bien actitudes o disposiciones cristianas que el Espíritu produce en la vida de los creyentes. Y la otra parte del fruto, de lo que es bondad, benignidad y paciencia, son comportamientos. Estuvimos hablando acerca del comportamiento, la importancia de despojarnos de los malos comportamientos, de los comportamientos pecaminosos, o deshacernos de las vestiduras impuras, comportamientos pecaminosos, para así ser reemplazado por comportamientos como creyentes que somos, con la paciencia, vestirnos de paciencia, de benignidad y de bondad. Y la clase de hoy, vamos a estar viendo las últimas 3 partes del fruto del Espíritu, como ya les mencioné: fe, mansedumbre y templanza. Y en esta lección estaremos hablando de la importancia de nosotros elegir y ejercer la disciplina del compromiso. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por esta hora maravillosa que tú nos concedes de estar aquí en esta hora para culminar con esta parte del fruto del Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu bendición y la oportunidad que hemos tenido de tener a nuestro hermano Nelson con nosotros compartiendo estas verdades. Y en esta hora, Señor, nos presentamos nuevamente ante ti para que con tu dirección y con la autoridad y la gracia de tu Espíritu Santo podamos presentar esta lección de manera que seamos bendecidos y transformados por el poder de tu palabra. Gracias te doy una vez más en tu dulce nombre, Jesús. Lo hemos pedido. Amén y amén. Esta es su hermana Marilyn Colón, de la iglesia El Calvario, pastoreada por el reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail Torres. Entonces, como ya les decía, la verdad central para esta lección nos dice que el Espíritu Santo produce fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El técnico está como que medio dormido. En esta lección número 11 vamos a estar tratando el tema de la mansedumbre, de la fidelidad o fe, como hay en otras versiones, dominio propio o templanza, como también encontramos en otras partes. Quiero comenzar diciendo y explicar nuevamente lo que significa la palabra fruto. La palabra fruto en griego es karpos. Esta palabra original en griego, karpos, que habla en Gálatas capítulo 5, donde encontramos la
capítulo 5, versículos 22 y 23, donde encontramos las 9 partes del fruto del Espíritu. Significa, o una de las definiciones, es un resultado de algo. Carpos, en la palabra griega original para frutos, es un resultado de algo. Cuando el fruto del Espíritu es mostrado en nuestras vidas, es un signo o un resultado de que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, y esta es más bien la mejor y la más clara evidencia de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos siendo transformados, desarrollados por el Espíritu Santo en aquellos que creemos en Cristo Jesús. Así es que así, con esta definición, ya la recapitulación de las 6 partes del fruto del Espíritu ya ha hablado. Hoy entraremos en estos últimos 3. Vamos a ver en esta primera parte el fruto de la fidelidad o fe por el Espíritu. Y voy a hablar primero en unos ejemplos que encontramos en Hebreos, el capítulo 11. Quiero darle lectura al verso 1, 2 y 6. Hebreos capítulo 11, verso 1, 2 y 6 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Volviendo a este término específico en el idioma griego. Yo no soy griega y yo no hablo griego, aunque algunas veces pensamos que hablamos griego. Pero es importante ver y entender las raíces o el significado de palabras claves en las escrituras, de tal manera que podamos sacarle mejor provecho y entendimiento a lo que estamos leyendo o explicando. Así que en la palabra fidelidad, o en la palabra griega original de fidelidad o fe, es pistis. Pistis se puede traducir como fe o como fidelidad, según el contexto de las escrituras en que lo vemos. Según la palabra griega pixi, podemos entender o puede ser traducida como fidelidad o fe cuando la vemos en las escrituras. Así que para poder nosotros ver y entender mejor, voy aquí en el capítulo 11, hay una lista de lo que se conocen como héroes de la fe. Y no voy a estar hablando de todos ellos, pero sí hago referencia al capítulo 11 de Hebreos, la cual enseña ejemplos de lo que es el significado de fidelidad o de fe. Unas características bien expresadas o bien explicadas con estos ejemplos, lo que es realmente el significado de la fidelidad y honradez. La palabra de fidelidad, cuando la vemos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que es lo que son los personajes bíblicos que encontramos mencionados en el Nuevo Testamento, es para expresar la naturaleza misma de Dios, y cómo es que también es un requisito para los que servimos a Dios, para aquellos que sirvieron a Dios, aquellos que servimos a Dios y los que serviremos a Dios en el futuro, estos futuros discípulos que así lo creemos. Se requiere y se demanda de cada uno de nosotros una fidelidad a Dios. En su naturaleza, Dios mismo es confiable, es supremamente confiable, y podemos creer en sus palabras, en sus promesas. El tiempo pasará, pero su palabra nunca pasará, y nosotros podemos estar confiados en eso. Tenemos en el ejemplo muy bien de estos personajes que voy a estar mencionando más adelante. Para nosotros en el Nuevo Testamento hay una palabra que nosotros debemos de con ansia escuchar,
la motivación de nosotros permanecer fiel, creyéndole a Dios, permanecer con nuestra fe puesta en un Dios que es incambiable, un Dios que permanece, y es escuchar esa palabra que encontramos en Mateo capítulo 25, verso 23. En esas últimas palabras que le da Jesús cuando habla acerca de los talentos. Y esta palabra que le da el Señor a dos de los que fueron fiel en su responsabilidad. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Son esas palabras que añoramos nosotros escuchar de nuestro Señor Jesucristo por nuestra fidelidad a Él. Fe es ser dependiente en nuestra relación con Dios y con otros. Fe es ser dependiente en nuestra relación con Dios y con otros. La gente de fe es leal. Todo aquel que tiene esa fe es una persona que muestra ser leal y toma con mucha seriedad sus compromisos, que lo que promete lo hace, que su palabra es segura, que su compromiso es confiable. Es escoger ser fieles a nuestra palabra y mantenerla con certeza, con seguridad, todo lo que hemos prometido, que nuestras palabras y promesas tú las cumples a pesar de la desconfianza o del fallo de los demás. En este mundo que es tan incambiable, que no se puede confiar en muchos o en nada, tiene mucho peso lo que es la fe, lo que es la persona de que nuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. En la palabra también nos urge a nosotros que no hay necesidad de estar jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, ni por nadie, porque nuestro sí debe de ser sí. El peso de nuestro compromiso, de nuestra palabra, debe ser lo suficiente creíble, y no hay necesidad de estar jurando. Así es que la persona que tiene fidelidad, que tiene el fruto de fidelidad y el fruto de fe, muestra ser una persona que toma en serio su compromiso de su palabra y de sus promesas. Y regresando a Hebreos capítulo 11, donde encontramos una lista de héroes bíblicos, solamente voy a hacer mención de 3 de ellos. Nosotros, cuando nos fijamos bien y estudiamos bien cómo estos héroes bíblicos que están mencionados específicamente en el capítulo 11 de Hebreos, cuando estudiamos sus vidas, cuando estudiamos la fidelidad de ellos hacia Dios, su compromiso de confiar en Dios a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus realidades que podrían ser contrarias o algo difícil humanamente hablando, cómo es que su fidelidad a Dios, en las promesas, en la confianza que depositaron en Dios, los ayudaron a ellos de manera que pueden ahora, hoy día, estar en la gloria de Dios, escuchando esa palabra: bien, buen siervo y fiel. Estas historias nos deben de llenar a nosotros de inspiración, de ánimo, nos deben de nosotros a exhortarnos a nosotros permanecer y comprometernos a creerle a Dios a pesar de que nuestras circunstancias frente a nuestros ojos que estemos viviendo ahora puedan ser contrarias. Específicamente en respecto a este fruto de la fidelidad, la fe de estos héroes bíblicos hace una descripción clara de lo que es la fe de los creyentes. Esta fe que vemos definida en este capítulo 11 de Hebreos es claramente decir que yo creo, yo tengo la realidad de lo que yo tengo, la confianza y esa seguridad de la realidad de la cual estoy esperando como si ya es
esa confianza, esa seguridad, esa certeza es la evidencia, es la muestra, es la señal, es el signo, es el resultado de que aquello que aunque aún no lo puedo ver, yo creo que es ya. Es como continuar nosotros dándole gracias a Dios y dándole la gloria a Dios y exaltando su nombre, glorificarle. Mientras el milagro llega, nosotros ya le adoramos. Es esa fe que tenemos, esa certeza, esa seguridad de que nuestra realidad ya está, aunque mis ojos aún no lo han visto. El primer ejemplo que tengo aquí en mis notas, ya les dije, hay varios héroes de fe mencionados en este capítulo 11 de Hebreos, pero solamente voy a mencionarle 3. El primero que quiero hacer exaltación es a la persona de Noé. Noé fue quien se convirtió en una persona en la que Dios podía confiar, porque Noé le creyó a Dios haciendo un gran proyecto de la cual ni él mismo se imaginaría lo que iba a ocurrir o lo que más adelante ya Dios tenía planificado. Noé, sin tener idea alguna de todo el plan de Dios, le creyó. Así es que Dios vio en Noé la persona perfecta para depositar su confianza, para Dios depositar su confianza en Noé y llevar a cabo un gran plan, un gran proyecto. Noé, sin tener idea alguna, le creyó a Dios y manos a la obra. El segundo personaje de ejemplo que tenemos de inspiración de lo que es fidelidad y fe es la persona de Abraham, muy conocidas y uno de nuestros patriarcas de la fe, uno que siguió y obedeció a Dios, que siguió un camino que nunca antes había caminado, que llegó a un lugar donde nunca antes había estado, sin saber lo que le esperaría al otro lado, sin saber lo que le esperaría o atravesaría por el camino. Abraham le creyó a Dios. Él siguió la dirección de Dios y él trasladó a toda su familia a un lugar que nunca antes había visto, a una nueva tierra. Hay personas que primero desean entender, quisieran primero ver el resultado, quisieran primero ver los planos antes de dar el paso, antes de continuar, antes de llevar a cabo, antes de obedecer a Dios. Quisieran saber los detalles y resultados antes de dar ese paso, y eso no es fe. En Abraham tenemos este gran ejemplo de que aunque nosotros no veamos, no entendamos, no sabemos, ni tengamos una mínima idea de lo que nos espera hacia adelante, nosotros podemos confiar en Dios, porque Dios ve el cuadro completo y conoce todos los detalles, sabiendo de que Dios además tiene todo en control. Y sabe más de lo que nosotros sabemos, que es también para nuestro bien, para su gloria y para su honra, pero también para nuestro bien. Y el tercer personaje lo encontramos en Moisés, este ejemplo de fidelidad, este ejemplo del fruto de fe. Moisés fue fiel a Dios porque él prefirió unirse con los hebreos, prefirió creerle al Dios de los hebreos en lugar de quedarse con el palacio de Faraón. En lugar de vivir en una vida cómoda en los privilegios de Egipto, Moisés eligió compartir la opresión que vivió los hebreos, el pueblo bajo opresión. Moisés, Abraham, Noé, hombres ejemplares de lo que es la fidelidad y la fe. Como les dije, encontramos otros personajes más impactantes que han demostrado con su historia, con su vida, lo que es tener fidelidad y fe. El fruto de la fe y la fidelidad
cuando nosotros lo depositamos por completo en un Dios que es confiable, y nuestra exhortación y nuestro ánimo de permanecer fiel, porque podemos confiar completamente en la palabra y en las promesas de Dios. Para aquellos que permanecieron fieles a las promesas de Dios, incluso hasta la muerte, sigue diciendo en este capítulo 11 de Hebreos, el versículo 13, específicamente está diciendo que todas estas personas, ¿sabes qué? Murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Conforme a la fe, ellos murieron todos todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todas estas personas creyeron, murieron aún y cuando no vieron sus ojos la promesa cumplida de parte de Dios. Y aunque ellos no recibieron lo prometido, dice que lo vieron desde lejos, con los ojos de la fe. ¿Cómo vieron? Excuse me. ¿Cómo vieron la realidad futura en algo real? Que aunque sus ojos no lo habían visto, ellos creyeron. ¿Y sabes cómo son recompensados? Y cómo es que la Biblia describe el gusto que siente Dios, que dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ellos lo vieron desde lejos, ellos lo aceptaron con gusto, y Dios, enorgullecido de llamarles, ellos son míos y yo soy de ellos. Qué maravillosa exhortación y ánimo estos ejemplos deben de darnos. Así de como Dios lo declara en este versículo 13, de que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esas mismas palabras que encontramos en Mateo 25, el versículo 21 y también 23 dicen las mismas palabras. Ven, celebremos, buen siervo fiel. En lo poco tú has sido fiel, ven, vamos a celebrar, y en lo mucho te pondré. Vamos, celebremos juntos. Me siento orgulloso de que tú hayas permanecido fiel a través de que no has entendido el futuro completo, que no tiene todos los planes, no conoces todo, pero tú has creído en mí, en mi palabra. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por esa fidelidad. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de cada día esforzarnos, mantener ese fruto de fe y fidelidad viva. Así que recordemos que la palabra griega es pistis. La palabra griega pistis es tanto fidelidad como fe. Con permiso. Estoy un poquito cerquita. Ahora. Este es en vivo. Yo no soy yo no me voy a estresar por perfección. Esto es en vivo. El énfasis que hemos visto con estos ejemplos de estos hombres y mujeres que también encontramos en Hebreos 11, el énfasis que se da en el Antiguo Testamento es respecto a la fidelidad, es esa confianza absoluta de Dios, como también la respuesta de fidelidad o lealtad de parte de nuestra hacia Él. Así es que lo que vemos en el Antiguo Testamento se refleja y es el mismo significado que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de que Dios es confiable, podemos confiar en Él absolutamente, y lo que se espera también de nosotros, nuestra fidelidad como respuesta a Dios, a su palabra, a sus promesas. Ahora, hay otra parte de la fe que nosotros debemos comprender, y es esa fe que mueve montañas. No estamos hablando técnicamente, hablando literalmente de que físicamente se vaya a mover,
porque se puede mover. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero el simbolismo lo que refleja algo tan grande, algo que parece humanamente imposible, algo que parece que no tiene realmente solución, que no puede ser una realidad. La palabra nos inspira a nosotros a que tengamos esa fe de que sí podemos creer de que es posible, de que sí podemos creer que eso tan grande e imposible que hay, que no tiene solución, sí tiene solución. Encontramos otras características, otros ejemplos del fruto de la fe o de la fidelidad a través de las escrituras. Y aunque ya les mencioné con el ejemplo de la fidelidad de Dios en sus promesas a hombres y mujeres que ellos nunca llegaron a ver cumplidos con sus propios ojos esa promesa, porque la palabra de Dios es fiel. Pero vemos cómo ellos permanecieron fiel y con todo y eso Dios ha sentido ese orgullo por la fidelidad de estos hombres y mujeres. También encontramos otros ejemplos de lo que significa ejercer esa fe. Jesús, el primer ejemplo que quiero traer de esa fe que mueve montañas es cuando tenemos a Jesús, al Jesús hacer una exhortación en Mateo capítulo 21, el verso 21 y 22. Jesús dice: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta palabra que habla Jesús en Mateo capítulo 21 es una profecía que él declaró cuando le habló a la higuera. Estaba hablando en respecto a una profecía relacionada con Jerusalén. Y Jesús le quería enseñar que a sus discípulos entendieran el valor de creer en el poder de la palabra y en el poder de Dios. Que cuando nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios, aunque parezca algo imposible, podemos creer que Él lo puede hacer. Jesús da la exhortación de que sí se puede creer, que por más difícil, imposible, dificultuoso, fuera de lo normal, que no parezca ser que haya solución, haya respuesta, haya salida, que nosotros entendamos que mayor que ese problema, que mayor que esa dificultad, que mayor que esas circunstancias, que mayor que esa crisis, que mayor que esa enfermedad, que mayor de cualquier cosa está Dios. Dios está sobre todo y es todopoderoso. Y nosotros cuando declaramos que así es hecho y lo creemos, así será. Jesús le dice: no tan solamente como yo he hablado y se ha cumplido en esta higuera, que ya no existirá más y dejará de existir, de la misma manera con esa autoridad que tú hablas hacia un problemón también puede ser resuelto. La parábola de la mayordomía es otro ejemplo que encontramos donde vemos revelado el fruto de la fidelidad o de fe. Y en Mateo capítulo 24, el verso 45 específicamente dice esta pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Sabemos que en esta parábola, resumidamente, te lo puedes leer completo. Recuérdate que en estas partes solamente damos porciones y resumen, que es importante que te leas toda la porción para entender el provecho. Pero vemos en este ejemplo de la parábola de la mayordomía que se le da a aquel siervo que fue fiel, que en la ausencia de su amo podía depender de este siervo fiel para tener cuidado de lo que se le ha encargado. La importancia de ser fiel
y esperar y trabajar, aunque el jefe no esté, aunque el superior no nos esté mirando, aunque nadie esté pendiente a lo que estamos haciendo, nosotros nos comprometamos a ser fiel con lo que se nos ha encargado. El otro ejemplo que encontramos en cuanto a la fidelidad y fe es cuando Pablo le exhorta a Timoteo, a su hijo espiritual, de que de la misma manera se encargue de buscar personas fieles para transmitir el evangelio, para transmitir el mensaje del evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, está esta palabra de exhortación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La importancia de ser fiel, de ser un ejemplo. Y Pablo le exhorta a Timoteo, búscate las mismas características, estas personas que tengan este fruto de fidelidad, que sean fieles en la integridad y en la enseñanza de las buenas nuevas de salvación. Otro ejemplo que encontramos en la parábola de los talentos. Todas estas enseñanzas, hay muchos ejemplos a través de la escritura que encontramos las características del fruto de la fidelidad y de la fe. Y encontramos específicamente, vuelvo a cerrar con lo que ya he reforzado. Esta palabra de los que permanecen fiel, tanto aquellos en el Antiguo Testamento que permanecieron fiel, como en estas parábolas y estos ejemplos que le he mencionado de las enseñanzas de Jesús, de hablar con fe, con fidelidad, que nosotros de igual manera, esto nos motive a nosotros a continuar desarrollando ese fruto de fidelidad y de fe, de tal manera que escuchemos esa palabra, ansiosamente escuchar a nuestro Señor Jesús decir a cada uno de nosotros, bien, buen siervo fiel, ven, celebremos. O sea, así es que a medida que nosotros vivamos en esa sumisión, en ese sometimiento a la voluntad de Dios, y a medida que nosotros vamos ejercitando, vamos practicando nuestra fe, nosotros podemos seguir confiando en el poder y en el amor de Dios, de tal manera que el poder del Espíritu Santo pueda así cumplir su voluntad en nuestras vidas, para que la voluntad de Dios se manifieste y se cumpla en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo, a medida que nosotros vamos acercándonos más a Dios, sometiéndonos más a Dios, profundizando nuestra relación con Dios y ejercitando nuestra fe. En el otro fruto, en la otra parte del fruto ahora es la mansedumbre. Ya les hablé de fidelidad y de fe con ejemplos bíblicos de lo que significa. Se me olvidó presentarle. Yo tengo una tablita. Presenta la de fe primero. La tablita, se me olvidó de compartir con ustedes la tabla. El fruto del Espíritu. Ahí encuentran el fruto de fidelidad o fe, dependiendo de la versión, o entendiendo también que ya les dije la palabra griega pitsi, que pistis, que significa íntegro, leal y plenamente confiable. Definición: fidelidad implica firmeza en la relación con Dios, cuanto tú crees en Él, lealtad hacia los amigos. O sea que la fidelidad y la fe también está relacionado en todo tipo de relación con tus amistades, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, la familia de la fe. E integridad en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas. Ser responsables en todas nuestras áreas, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestros hogares, nuestras responsabilidades como miembros de una familia secular o una familia de la iglesia. Fide significa fe en latín. Refiere a la convicción de que en este preciso instante Dios interviene y obra a nuestro favor. Ahora vamos a ver el significado del fruto de mansedumbre. Mansedumbre
o también humildad. La persona humildad se comporta de manera apacible como consecuencia de su propia fortaleza y autoridad, lo cual le permite aplacar el enojo de otras personas sin recurrir a la amenaza o el temor. Humildad no es sinónimo de debilidad ni pasividad. Así que el término griego para mansedumbre es prautes, sencillo, calmo, apacible, agradable. Mansedumbre es permitir a Dios lidiar con otros para que no tomemos los asuntos, no tomemos en nuestras manos acción, para que no tomemos asuntos con nuestras propias manos, para que nosotros no dañemos la cosa. Eso es mansedumbre, es ese espíritu de humildad, de permitirle que sea Dios el que intervenga, el permitirle que sea Dios el que lidie con los otros, para que nosotros no tomemos carta en el asunto y dañemos las cosas. Se dice que la mansedumbre es la gracia del alma. La mansedumbre implica estar calmado, implica ser sereno, implica ser tranquilo. Ser manso no significa que alguien sea débil. Ser manso no significa ser una persona atontada. Es todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque el ser manso requiere, demanda, exige de mucha fuerza para ser manso cuando la carne quiere hacer lo opuesto. Ahí está la clave. Así es que la mansedumbre o ser manso no es una señal, no es un signo, no es sinónimo de debilidad. Es más bien lo contrario, es una fuerza que requiere, que se necesita tener para controlar y no permitir que esas ganas, ese deseo de la carne, de tomar venganza, ese deseo de la carne, de hacer daño, de responder con violencia, de hacer las cosas iguales, de buscar venganza, de hacer justicia a nuestra manera, la justicia del hombre, no la justicia de Dios. Judge, jury, and executioner. Ajá. Being judge, jury, and executioner. Ser el juez, Jury and executioner. el jurado y el ejecutador. Hacer todo de un cantazo. Esta mansedumbre no es una muestra de debilidad, sino más bien es poder. Jesús dijo en Mateo 5:5, en la bienaventuranza, en ese sermón de la bienaventuranza, él dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. En esa enseñanza que hace Jesús está incluida otra palabra, otra exhortación que hace Jesús, y está en Mateo capítulo 11, el versículo 28 al 30. ¿Cómo es que está unida esta palabra de exhortación? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mira esta palabra: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Obviamente,
hay una explicación mucho más larga que de la que yo puedo darte en este momento para entender la riqueza de estos versículos. Pero solamente quiero enfatizarme en esta parte que encontramos en la parte de la bienaventuranza que dice Jesús: bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. También Jesús dice: cópiense de mí, imitadores, sean imitadores de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Esto es una invitación que nos hace Jesús, que podemos entender, que podemos encontrar en Él descanso, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos de que Él hará lo que es justo al momento que debe de ser y hará justicia de acuerdo a su voluntad. Que quizás la justicia de Dios, aunque es la perfecta para nosotros, parezca ser que está fuera de tiempo porque nosotros queremos justicia a estilo microondas, ahora, instantánea. Cuando nosotros aprendemos a creer en Dios, a depender de Él, y en lugar de dejar de ser abrumados, seas por las presiones, por las injusticias, por los rechazos, por los señalamientos, por las calumnias que se levanten en contra de nosotros, por cualquier otra razón que pueda provocarnos a nosotros a ira, que pueda provocarnos o empujarnos a nosotros a tomar venganza, a tomar control, a tomar cartas en el asunto a nuestra manera. En lugar de hacer esto, aprendamos a ser humildes. ¿Qué es humildad? Aprender a dejarlo todo, a que sea Dios el que intervenga, a que lidie con otros que nosotros no podríamos hacerlo mejor. Es nosotros depender de Dios, aceptar esta invitación que está a nuestro alcance. Su ayuda está a nuestro alcance. Es la invitación que hace Jesús a nosotros, de nosotros podernos acercarnos a Él, nosotros poder mirar con su ejemplo y aprender de su ejemplo, a nosotros entender la importancia de ser mansos y humildes, a seguir su ejemplo de mansedumbre y humildad. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es en la persona de Jesús. Con nuestra propia fuerza, nuestras propias maneras, no vamos a lograrlo. Vamos a cada momento a fallar. Vamos a darle paso y lugar a la carne, en lugar de dejar y permitir que el fruto de la mansedumbre o de la humildad siga desarrollando y creciendo en cada uno de nosotros. A través de su ejemplo, a través del ejemplo de Jesús, nosotros podemos vivir con humildad. Sí es posible vivir con humildad, vivir en amor y en servicio a los demás. El poder del Espíritu de Dios es el que nos capacita para nosotros ser juiciosos, para nosotros poder hacer justicia a favor de los demás. ¿Cómo es que nosotros podemos permitir que el poder del Espíritu, del fruto de mansedumbre, actúe en nosotros y ser capaz de ser juiciosos, de estar tranquilos, de estar quietos, de aprender del ejemplo de Jesús? Podemos contar con el apoyo de Jesús para aprender de Él y permitirle que sea Él quien intervenga en aquellos asuntos, en otras personas que nosotros realmente no podemos controlar o que somos incapaces de controlar, que podemos poner en vergüenza y dar mal testimonio de quién es Jesús y lo que representa, lo que es un verdadero hijo de Dios. Hay una frase en inglés que algunas veces yo misma me lo tengo que repetir, y yo lo tengo escrito en mi cuarto allá de creatividad, y dice: let go and let God. Let go and let God. Déjalo, suéltalo y deja que sea Dios. Porque hay circunstancias que nosotros entendemos que cuando nosotros metemos mano podemos dañar la cosa.
Hay otro versículo en la Biblia que hasta unas veces se canta, en el Salmo 118, verso 24. Este verso que dice, este es el día que hizo el Señor. Y hay veces que lo cantamos, este es el día que hizo el Señor. Que hizo el Señor, día de alegría y de salvación, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de salvación. Este es el día que hizo el Señor. Y cuando nosotros pensamos en eso, podemos aprender a soltarlo. Porque junto con este verso, repítete esta palabra. Así cuando yo les digo, let go and let God, también aprende a decir, this is the day that the Lord has made, do not mess it up. Este es el día que hizo el Señor, no lo dañes. Aprende a soltar y deja que Dios lo haga. Este es el día que hizo el Señor, no lo dañes. Let it go and let it go. This is the day that the Lord has made. Don't mess it up. Aprendemos a ejercitar el fruto de la mansedumbre y ser humildes en reconocer, yo voy a dañar esto, Señor, toma tu control. O como dice el técnico acaba de recordar, hay otro cántico que hacen por ahí, Jesus take the wheel. Jesús, toma el mando, toma el control, toma la guía, toma el control. Y el tercero, que vamos allá cerrar, ya voy a pasarme de la hora, así es que espero que estés cómodo. Es el fruto del dominio propio o templanza, o ponte el significado. Ok, dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones, deseos y acciones y de estar en armonía con la voluntad de Dios. El dominio propio, ahí me faltó la L. El dominio propio implica la decisión de hacer la voluntad de Dios en lugar de vivir para uno mismo. Y el término griego para dominio propio es ekkrateia. Ekkrateia es comportarse bien. Dominio propio es ser capaz de mantenerse bajo control. Es no dejarse llevar por las circunstancias. Es tener el control de uno propio. Tú no puedes controlar lo externo, tú no puedes controlar las circunstancias. Solamente podemos controlarnos a nosotros mismos. No tenemos el control de nadie o de nada más. Somos incapaces. Solamente nosotros podemos controlarnos. O tenemos la decisión que tomar. El dominio propio muestra una moderación, una templanza y disciplina. Esta es la palabra clave, disciplina. Es escoger, la decisión que tomamos es escoger bajo una gran presión, buscar lo importante en lugar de lo urgente. Repito, el dominio propio o esa templanza es escoger bajo gran presión, buscar lo importante en lugar de lo urgente. La gente que tiene dominio propio muestra una sobriedad y no es impulsiva. No son de esas personas que hablan y después piensan. Tienen la mecha cortita, rápido para reaccionar, sin medir las consecuencias, sin
sin pensar en más nadie. Ahí está. No tienen ese control. Otra vez, esto está ligado también con la mansedumbre. Al fin y al cabo, todo el fruto del Espíritu están todos interactuados, están todos conectados. La base de todo esto es el amor, como hablamos ya 3 semanas pasadas. La base del amor es lo que hace posible que mantenga conectado el fruto del Espíritu. Y esto es solamente dado por el poder del Espíritu. No está por nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros talentos. Es solamente bajo el control del Espíritu Santo que se va desarrollando y va creciendo y va madurando. Hay otros ejemplos. Recuerden, la palabra disciplina es la palabra clave. Ese es mi asiento que está haciendo ruido. La palabra disciplina es clave cuando cuando quiero hablar, expresar o identificar más lo que es el dominio propio o templanza. Hay 3 niveles de disciplina. Número 1, la disciplina de la corrección. Esta disciplina está basada o se enfoca más en la crianza o en las instrucciones que dan los padres a sus hijos, los adultos a los niños. Este nivel de disciplina es la disciplina de la corrección, es la más baja de todas. La segunda o el segundo nivel de la disciplina es la disciplina del compromiso. Otra palabra griega que te voy a dar. Para la palabra griega de compromiso, de la disciplina compromiso, o para definir este concepto, está relacionado con nuestra palabra en español gimnasio, que lleva la idea de ejercitar el cuerpo para estar en forma, o el espíritu para la piedad. Gimnasio es la palabra español que define la palabra de lo que es la disciplina del compromiso, la habilidad de ejercitar el cuerpo para que esté en forma, o también ejercitar el espíritu para ejercitar la piedad. Y algunas de estas palabras que aparecen en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7, 8, y también encontramos en Hebreos 9, 14, expresan o están haciendo referencia a lo que es la disciplina del compromiso. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Y el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y Hebreos 5:14 dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son 2 ejemplos cuando hace referencia a lo que es este segundo nivel de disciplina del compromiso. La disciplina del compromiso de ejercitar tu cuerpo, de cuidarlo, haces ejercicio, descansa, toma mucha agua, debes de tomarla. Si no lo haces, el descanso también, dependiendo también de tu edad, vas a requerir más horas de descanso, los ejercicios. Si no está, no tienes que inscribirte a un gimnasio. El caminar en las labores de la casa, si estás caminando las escaleras para arriba, para abajo, para allá y para acá, en el movimiento, andar por el vecindario, cosas simples que están ejercitando esos músculos, porque si no los usas se van a atrofiar, van a dejar de usar y te va a pesar más ponerlos a caminar, a funcionar. Así que el ejercicio físico, de esa misma manera que tienes esa disciplina para tener cuidado, es la misma manera que también debes tener cuidado para lo espiritual, la disciplina espiritual, esos ejercicios
espirituales, esas disciplinas espirituales de la oración, de la lectura de la palabra, de congregarse con los hermanos en la iglesia. Yo siempre hablo mucho de eso porque eso lo dejan siempre afuera de lo que es la disciplina de un cristiano, el ayuno, en la preparación, en la santificación del espíritu, de tener el cuerpo y el espíritu, la mente y el corazón sensible a la dirección de la voz de Dios y del Espíritu Santo. Este ejercicio, este nivel de compromiso es el segundo, pero hay uno que es mucho superior y mucho más alto, y este tercer compromiso se conoce como la disciplina del dominio propio. Y este es el nivel más alto, el más difícil de llevar a cabo, porque la disciplina de corrección, la disciplina de compromiso son fáciles de llevar a cabo, pero la disciplina del dominio propio requiere este compromiso aún más serio. Usando el ejemplo que de los Juegos Olímpicos, el apóstol Pablo hace referencia de lo que es del soldado, atleta, soldado. ¡Ay, me falta uno! Boxeador. Boxeador. De la carrera es el de los Juegos Olímpicos, el boxeador y un soldado. Son ejemplos que hace el apóstol Pablo para explicar ese nivel de compromiso del dominio propio, de someterse al arduo trabajo, al compromiso de mantener su enfoque en lo que está haciendo, que a pesar de que cause dolor, incomodidad, molestia, es algo que te determinas, te enfocas, que tú decides, un comportamiento que tú te sometes voluntariamente a hacer. Eso es la disciplina del dominio propio. Es la decisión de un comportamiento que tú prefieres hacer. Ahí es donde entra el papel de la humildad. Tú reconoces en el ser manso, en ser humilde, en reconocer esa debilidad de que tú no puedes, se lo entregas a Dios para que el poder del Espíritu Santo te dé esa fortaleza para evitar de que las circunstancias te controlen a ti, sino que tú más bien tengas ese control, ese dominio. Esta disciplina, la disciplina de estar en control de uno mismo, es el fruto del espíritu que se llama dominio propio en Gálatas 5:23, o templanza, como también lo vemos deletreado en esta porción bíblica. Es el control propio, es una actitud producida por el espíritu que resulta en acciones que honran a Dios. Esta mentalidad de decir, es que yo soy así, yo nací así, soy de esta manera, yo no le aguanto nada a nadie, it is what it is, take it or leave it. Cógelo o déjalo, es lo que es, tal y como es. Esto es lo que hay, no, esto es lo que trajo el barco. Eso es darle lugar mejor a la carnalidad, a darle rienda suelta a las obras de la carne, y esto impide que haya crecimiento en nuestras vidas. Cuando le damos rienda suelta, nos justificamos para justificar nuestro descontrol. Nuestra falta de control es darle permiso a la carne a seguir desarrollándose, tomando fuerza, y estamos matando, destruyendo y pidiendo que el fruto del Espíritu crezca y se desarrolle en nuestras vidas. Es nuestra decisión, entendiendo estos tres niveles de disciplina. Ahora, en esta última parte, quiero hacer referencia en la forma en que Pedro también lo expresa. La mayoría de lo que hemos hablado en cuanto a la descripción del fruto del Espíritu han sido basados en las Escrituras de Pablo. Pero Pedro, en la forma en que lo presenta, para cerrar esta parte, quiero compartirlos con ustedes en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los versos del 3 al 8, y se los quiero leer completo.
Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos del 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que da Pedro para poder cerrar todo este concepto del entendimiento de lo que es el dominio propio y cómo todo el resto de las partes del fruto del Espíritu están conectados. Pedro le añade, hay otras virtudes, hay otras comportamientos, otras características que el apóstol añade. Entendiendo, Pedro nos dice, nosotros tenemos claro, estamos entendiendo y hemos aceptado que todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús tiene como resultado una nueva vida, como nuevo creyente, como nueva criatura. Nosotras, nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir es diferente ahora, como nos exhortó en la semana pasada en Colosenses. Pablo nos exhorta y nos ayuda a nosotros a recordar la importancia de despojarnos de las viejas vestiduras, de los comportamientos pecaminosos y reemplazarlos por buenos comportamientos. Pedro también le añade, nos instruye a que seamos más diligentes, que nos empeñemos más, que pongamos un esfuerzo máximo para nosotros añadirle estas virtudes o estas descripciones. Él dice y nos exhorta para completar todo con broche de oro. A nuestra fe añadir virtud. Hablamos en la fe, la fidelidad, mansedumbre, control propio o templanza. Todos estos tres, a todos estos vamos a añadirle conocimiento, añadirle dominio propio, paciencia, que es otra parte del fruto del Espíritu, piedad, afecto fraternal y el mayor de todos y el que permanece, el amor. Somos llamados a reflejar el carácter de Jesús y Dios ha hecho posible a través de su Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo, a que nosotros lleguemos a este nivel más alto de santidad, a que nosotros seamos capaces de madurar y crecer. Cuando habla de ser perfecto, no estamos hablando de no cometer errores, de no fallar, porque podemos fallar, podemos caer, podemos desobedecer. La madurez que se nos exhorta a nosotros a alcanzar, hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó, actuar como Jesús actuó, vivir como Jesús vivió. Es un estilo de vida de madurez que se alcanza
solamente a través del poder del Espíritu Santo. Y nosotros cooperamos poniendo de nuestra parte, tomando la decisión de hacer lo correcto, de hacer lo que le agrada a Dios, de nosotros despojarnos y separarnos de aquellas cosas que pueden dañar e interrumpir. Evitar aquellas cosas, malas costumbres que pueden afectar nuestra relación con Dios, entre otras cosas. Nosotros debemos cooperar trabajando obedientemente con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es visible en nosotros cuando nuestras actitudes coinciden con las del Señor. Cuando nuestras palabras están paralelas con nuestras acciones, que nosotros demostremos con nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, que nosotros reflejamos ser hijos de luz. Somos una nueva criatura. Somos ahora, no tenemos nosotros el control de nosotros. No le estamos dándole rienda suelta a la concupiscencia, a los deseos, no estamos permitiendo las obras de la carne a tener parte en nuestra vida, sino que nos sometemos a Dios y le damos permiso para que sea Dios el que siga moldeándonos. ¿Qué Dios entonces nos dice? El fruto del Espíritu que encontramos mencionado en Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y control propio o templanza. Estos 9 frutos del Espíritu, que no se deben de confundir con los 9 dones del Espíritu. Son 9 frutos del Espíritu, son actitudes que deben de ser parte de nuestra vida como creyente, y este comportamiento o estas características son desarrolladas y manifestadas en nosotros por el poder del Espíritu Santo, y son la muestra, la evidencia de que estamos siendo guiados por Dios. Es un requisito que todo creyente debe de tener: el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, control propio, y me falta uno: paciencia. Paciencia. Nosotros tenemos que permitir y reconocer que vamos a tener situaciones, circunstancias, eventos, experiencias que permitirán que el fruto del Espíritu se demuestre, se revele, se manifieste, se desarrolle. Vamos a vivirlo día a día. Pedimos paciencia, va a haber muchas oportunidades para que demostremos el fruto de la paciencia. Necesitamos control propio. Vamos a tener oportunidades donde vamos a aprender a someternos a Dios para que tome el control. Vamos a necesitar tener paz aún en medio de las dificultades, de las circunstancias, de la crisis. A tener amor y paciencia con aquellos que son difíciles de trabajar y lidiar, como también permanecer fiel y firme aún bajo la presión de las dificultades y persecuciones y contratiempos. Como vemos, todo el fruto del Espíritu está relacionado unos con otros. Y vamos a tener oportunidades a seguir siendo moldeados para así parecernos más a Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por esta hora maravillosa. Hemos concluido con la explicación del fruto del Espíritu. Con el favor de Dios, en la próxima semana estaremos hablando de un tema que hoy día ya está celebrando para este tiempo, acerca de el día del Pentecostés, que todavía está relacionado con este tema del el fruto del Espíritu, y tenemos otra lección más para entonces cerrar con esta unidad. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por su paciencia, y vamos entonces a orar. Gracias a todos que se han conectado. No miré quiénes estaban conectados, pero les bendecimos. Gracias por su sintonía con nosotros en la Iglesia El Calvario. Con el favor de Dios estaremos el domingo en la casa de nuestro Dios en el servicio evangelístico. Y si usted no tiene una iglesia y está en nuestra área, puede visitarnos en el 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Pero allá donde usted esté, si tiene una iglesia, repórtese.
a su iglesia, siga recibiendo palabra de vida, y aquellos que no tienen una iglesia donde congregarse, Dios le toque, órele a Dios para que le muestre a qué casa ir y recibir el pan. Dios te bendiga, Dios te guarde, y con el favor de Dios nos vemos en la próxima semana, y esperamos que también nuestro hermano Nelson nos acompañe. Gracias, Dios del cielo, por esta hora maravillosa, por tu palabra que es vida. Oh Dios del cielo, nosotros entendemos y reconocemos que sin ti no somos nada, y que por nuestras propias fuerzas no podremos hacer nada. Así es que dependemos de ti, Dios, y te damos gracias por el Consolador, por el Espíritu Santo que nos ayuda a ser semejantes a ti, nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada oyente, a cada amigo, cada persona. Padre, y pedimos que tú intervengas en las circunstancias que estén viviendo en este momento. Necesitan la salud, Dios amado. Queremos siempre recordarte que sigas trabajando en la vida de nuestro pastor, Señor amado, y su esposa, y que tú te glorifiques, Dios del cielo. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que descanse. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés a estas horas.